Abran sus Biblias, por favor, en Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Hemos hablado en domingos atrás, en nuestra serie de las 5 solas de la Reforma Protestante, hemos hablado sobre sola Escritura, sola gracia, y hoy hablaremos sobre sola fide o solamente por fe. Y quiero que veamos este precioso pasaje y lo desglosemos y que sea el Señor abriendo nuestros corazones para animarnos, exhortarnos y consolarnos a través de esta verdad. Romanos capítulo 1, versículo 17, escribió Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sola fide es la tercera de las 5 solas de la Reforma Protestante. La expresión significa salvación por fe solamente. O dicho de una manera más teológica, justificación solo por la fe. Esta doctrina, mis amados hermanos y amigos que nos visitan, es de suma importancia para cada uno de nosotros. Martín Lutero, el reformador, decía que sola fide era el artículo sobre el cual la iglesia se mantiene en pie o se derrumba. El no creer esta doctrina no solo me deja sin salvación, sino que llevaría a la iglesia a su ruina completamente. Lo que creamos, por ejemplo, acerca de la escatología, o mejor conocida como los eventos de los últimos tiempos, no necesariamente tiene un efecto sobre nuestra salvación. Pero ese no es el caso con sola fide. Esta doctrina es la columna vertebral de la fe cristiana. Esta es la doctrina que la Iglesia de Roma o la Iglesia Católica Romana no cree. Ya que aún en el día de hoy, la Iglesia Romana enseña que la salvación se obtiene a través de la fe más las obras que hacemos. Y fue esta doctrina, junto con la doctrina de sola Escritura, que vimos hace unos domingos, las que hicieron que los reformadores rompieran con la iglesia a la cual habían pertenecido por años. Fueron estas dos principalmente. Curiosamente, aunque Martín Lutero terminó defendiendo esta doctrina con su propia vida, no fue así desde el principio. Lutero fue alguien, mis hermanos, que tempranamente comprendió de la justicia perfecta de Dios. Y lo hizo antes de creer en la doctrina de la salvación por fe solamente. Lutero vivió atormentado por sus pecados por muchos años. Y vivía completamente aterrorizado Martín Lutero, pensando en su posible condenación, porque solo tenía en mente la justicia de Dios. Lutero no podía dormir tranquilo meditando en la justicia perfecta de Dios, de que de ninguna manera él encontraba cómo satisfacer. Lo que más molestaba a Lutero era el hecho de que, a pesar de haber sido un monje impecable, no encontraba paz en su alma. Lo que le llevó a confesarse hasta 2 y 3 horas diariamente. Solo confesarse. Lutero describió este periodo de su vida como uno de gran desesperación. Él dijo haber perdido el contacto con el Cristo Salvador y Consolador de su vida, quien se convirtió en su carcelero y torturador de su alma. Esto llegó a atormentarle a Lutero, tanto que cuando alguien le preguntó en un momento de su vida que si él amaba a Dios, Lutero respondió: ¿amar a Dios? A veces lo odio. En 1516, mientras enseñaba el libro de Pablo a los romanos, Lutero llegó a entender la esencia del Evangelio.
el mensaje de las buenas nuevas y comprendió finalmente que el justo por la fe vivirá, cuando sus ojos miraron y por medio del Espíritu Santo entendió Romanos capítulo 1, versículo 17, el texto con el que abrimos. Esta verdad de que el justo por la fe vivirá ya había sido proclamada en el Antiguo Testamento, como ustedes pueden verlo en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Entendida esta verdad, Lutero llegó a expresar lo siguiente: finalmente, meditando día y noche, por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. Con esto, dice Lutero, o decía Lutero, me sentí como si hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. ¿Qué paz había encontrado este hombre a través de las Escrituras? Mas el justo por la fe vivirá. Si le preguntáramos a cualquier transeúnte de qué forma él o ella piensa ir al cielo, con mucha probabilidad les diría algo como esto: bueno, yo no he matado a nadie. Bueno, yo nunca he robado. Es posible que haya dicho algunas mentiras, pero realmente, pastor, ¿quién nos las ha dicho? No soy el más santo de todos, dirían algunos, pero tampoco soy el peor. De manera que espero que Dios pueda tomar eso en cuenta algún día. Palabras similares a esta son empleadas con frecuencia por aquellos que viven a nuestro alrededor cuando se les cuestiona acerca de la próxima vida. Pero esto dista mucho de las enseñanzas de la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso 20 dijo que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. En otras palabras, mis amados hermanos y amigos que están aquí, ninguna de las obras que hacemos, por muy buena que sea, tienen el peso para darme entrada ante el trono de Dios. Ninguna. Como decíamos la semana pasada, no vienen de un corazón regenerado, por lo tanto todo lo que no proviene de fe es pecado. Las buenas obras que muchos hacen no se hacen con la motivación correcta, que es la gloria de Dios, etcétera, etcétera. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Tanto Lutero como Juan Calvino definieron el término la justicia de Dios en este texto como la justicia que vale ante Dios. Quiero colocar esta frase en el texto. Porque en el Evangelio la justicia que vale ante Dios se revela por fe y para fe. Y no cabe duda, mis hermanos, que en efecto este es el tipo de justicia indicado. Queda la pregunta, ¿no debería añadirse algo a esta justicia? Ambos reformadores en sus argumentaciones sin duda han añadido algo. Han añadido que la justicia a la cual Pablo se refiere es dada o imputada libremente por Dios al pecador, que por el poder del Espíritu Santo la acepta, es decir, se apropia de Cristo y de todos sus beneficios únicamente por medio de la fe. Obviamente esto no debe interpretarse como se dijera que el poner en acción la fe es una operación de Dios. Para nada. Nosotros mismos debemos aceptar al Trino Dios revelado en Cristo Jesús. Somos nosotros quienes debemos poner en acción la fe. Dios no cree por nosotros. Dios no creyó por ti, Dios no creyó por mí. Esta posición que estoy hablando acá está en armonía con la santa palabra de Dios.
Pero debemos tener en cuenta además que no solamente el don de la fe viene de Dios, sino que también el poder de ponerla en práctica también viene de Dios. Increíble. Por eso la salvación es de Jehová. Acompáñeme de nuevo a la carta de Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Vamos a leer del versículo 4 y 5. Y dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Verso 5. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Quiero decir algunas cosas acá. El versículo 5, miren lo que dice. Mas al que no obra. Ese texto empieza mostrándonos quiénes son los receptores de la justificación. ¿Quiénes? El que no obra. Lutero sabía que había un lugar para las obras en el cristianismo. Claro que sí. Pero que ese lugar no estaba en la doctrina de la justificación. No estaba allí. Hermanos, en esto, en el tema de la justificación, no le aportamos nada a Dios, sino que solo recibimos de Dios, dijo Lutero. El creyente se ve a sí mismo como alguien que necesita un Dios que justifica al impío. Y como bien declaraba un siervo del Señor las siguientes palabras: la fe descansa únicamente sobre el Dios que justifica al impío. Allí descansa nuestra fe. Miren lo que dice Romanos 4:5. Mas al que no obra, si no cree en aquel. Esa palabra cree en aquel significa literalmente creer sobre él. ¿Escucharon eso? Creer sobre él. Miren la silla donde están sentados. Usted se sienta en la silla y todo tu peso reposa en la silla, ¿cierto? Tú estás confiándote a ti mismo a esa silla, ¿cierto? Tú estás tranquilo. Todo tu peso reposa ahí, sobre la silla. La fe, como dependencia, reposa en alguien más. La fe verdadera que salva reposa en alguien más. Y esto es lo que nos distingue de los incrédulos y de los fariseos, quienes dice Cristo en el Evangelio de Lucas que confiaban en ¿qué? En sí mismos. Pero la fe que salva reposa en alguien más, como todo tu peso reposando sobre una silla. La fe que justifica reposa sobre aquel que justifica al impío. La fe que justifica no es solo creer en Dios, esta fe se aferra completamente a Cristo. Cito a Lutero de nuevo. Dice, hacemos esta definición de un cristiano. El cristiano no es aquel que no tiene pecado o que no siente pecado, sino como aquel a quien Dios no le imputa sus pecados a causa de su fe en Cristo. Porque aunque los santos, escuchen bien, siempre están al tanto de sus pecados y le imploran a Dios por el misericordioso don de su justicia, son por esta misma razón siempre reconocidos como justos ante Dios. Por lo tanto, son ante ellos mismos y en verdad injustos. Pero ante Dios son justos porque Él los ve como tal.
El día que Cristo murió por nuestros pecados, mis pecados le fueron imputados a Cristo. Le fueron cargados a la cuenta de Cristo. Aquí tenemos al Salvador, nuestros pecados. Nuestros pecados le fueron cargados a Cristo. Y fue de una manera real. Por eso Cristo sufrió un puro infierno en la cruz. Un infierno de dolor y de separación temporal del Padre. Por eso Él mismo expresó: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero de esa misma manera, como nuestros pecados le fueron cargados a la cuenta de Cristo, yo quiero decirles que la obediencia, la justicia perfecta de Cristo nos fue cargada a nuestra cuenta. ¿Vieron eso? Su carácter moral, su carácter perfecto, ahora me fue cargado a mi cuenta. A esto es lo que los teólogos llamaron la doble imputación. Glorioso. Glorioso. Es maravilloso pensar cómo mis maldades le fueron cargadas a Jesús y cómo, hermanos, si ustedes van a la Biblia, a las Santas Escrituras, ustedes pueden ver al Rey del Universo, a la segunda persona de la Trinidad, a Dios hecho carne, como el único sin pecado, como dice el escritor de Hebreos, como el perfecto en obediencia, como el santo por excelencia. Y la Escritura dice que toda esa santidad, toda esa obediencia se cargó a la cuenta de miles de pecadores que han venido a Él por medio de la fe. Eso es glorioso. Por eso es que alguien dijo que Cristo fue tratado como si hubiese vivido nuestra vida y nosotros somos tratados como si hubiésemos vivido la vida de Cristo. Eso es glorioso. Eso es glorioso. Hermanos, la fe en sí misma no es nuestra justicia, sino aquello a lo que la fe se aferra. Cristo obedeció la ley de manera perfecta. Allí donde Adán falló y donde nosotros fallamos, Cristo triunfó. Y es esa justicia perfecta, impecable y única la que se nos cargó a nosotros. Y Cristo nos ve así como justos. ¿Por qué? Porque su justicia se cargó a nuestra cuenta. Y Él fue tratado como un pecador porque nuestros pecados fueron cargados a la cuenta de Cristo. Por un acto de obediencia de aquel hombre llamado Jesús, somos justificados. Allí en la cruz mis pecados le fueron imputados a Cristo y su santidad o carácter moral me es cargado a mi cuenta, lo cual ocurre el día que yo le entrego mi vida al Señor y como resultado ocurren dos cosas. Cuando usted viene a Cristo por medio de la fe ocurren dos cosas. Una, yo quedo sin deuda. El historial de mis maldades queda en blanco. Deuda cancelada una vez y para siempre. Y a veces enfatizamos en esta verdad. Él perdonó mis pecados y es glorioso. Pero no olvidamos de la otra cosa que sucede cuando creemos en su obra. Y es que ahora yo adquiero una santidad ajena que me ha sido otorgada al yo creer en Cristo como Señor y Salvador. Esa santidad que me es otorgada a mí es la santidad de Cristo, nada más y nada menos. ¿Les parece poco? Su santidad se nos es otorgada. Perfecta. Perfecta. La justificación es una declaración. La justificación no hace a nadie justo. Es una declaración. Hemos sido declarados justos delante de Dios. Pero como mencionamos anteriormente, sola fide no es una idea nueva. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Abraham creyó. Dice en Génesis 15:16 que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero eso no es suficiente. Los demonios tienen notitia, o en nuestro español, conocimiento de que Cristo es el Salvador.
Los demonios también tienen lo que se conoce como ascensus. Esto es, ellos están convencidos de que Cristo es el Salvador del mundo. Por eso dijo Santiago, los demonios creen y tiemblan. Lo que ellos no tienen, aparte de notitia y ascensus, es el tercer elemento que se requiere para ser verdaderamente salvo, y es fiducia, confianza en Cristo. Ellos no han depositado esa confianza en el Señor y por esa razón permanecen condenados. Hermanos, para ser salvo necesitas absoluta confianza en que la santidad de Cristo imputada a tu persona es lo único que te puede calificar para entrar en el reino de los cielos, y eso ocurre el día que te arrepientes de todo corazón, pides perdón por tus pecados basados únicamente en el sacrificio de Cristo y le entregas tu vida a Dios y recibes la suya, la vida eterna que Él te regala. Pero algunos dirán, ¿y esto es entonces una licencia para pecar y llevar un cristianismo de brazos cruzados con una actitud quietista? No. Esta fe es tan poderosa, tan única, la obra que Dios hace en un cristiano, que produce en él buenas obras, ahora hechas para la gloria de Dios únicamente. El buen árbol da buenos frutos. Y esa nueva naturaleza nos las da Dios cuando creemos. Ahora el creyente, quien antes se deleitaba en el pecado, ahora emprende una lucha contra el pecado se ha convertido en su enemigo. Una lucha que emprende en dependencia de la gracia de Dios, no por sí solo, porque él sabe que fue salvado para ser santo y sin mancha delante de Dios. Esto no es una licencia para pecar, es todo lo contrario. Porque esa fe poderosa internamente produce cosas que se reflejan en lo externo. Como está escrito, pero el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Al presentar esta consoladora doctrina, Pablo no está introduciendo algo nuevo. Las palabras que cita Pablo cuando dice como está escrito, demuestran que él basa su presentación en el Antiguo Testamento. Y es ciertamente en ese libro que tanto para el apóstol Pablo como para sus destinatarios era la Biblia, en el que la justicia, en consecuencia la salvación, es presentada repetidamente como un tesoro que pertenece a Jehová. Un comentarista dijo, este texto provee la base bíblica indicando que el vivir por fe, escuchen bien, había sido ya revelado en el Antiguo Testamento. Pero nuestro texto dice que el justo vivirá, no olviden esa palabra. Y dice el comentarista, esto es lo contrario a la muerte espiritual. Significa vivirá, continuar en comunión con Dios, y esta comunión con Dios significa confiar en Dios y depender de la gracia de Dios. Que está diciendo que aquel que ha sido justificado por medio de la fe, él vivirá en comunión con Dios y dependiendo de la gracia de Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, las obras no pueden dar vida sino la fe solamente. El instrumento por el cual llegamos a esa vida es por la fe. Nosotros somos salvos por la justicia de Cristo, no por la fe. Esta fe es instrumental. Explico. Supongamos que usted va a un banquete y en ese banquete hay todo tipo de alimentos. Todo tipo de comida. Pero hay un utensilio que usted usará a menudo en el banquete y ese utensilio se llama tenedor. Con el tenedor usted toma la comida y se la lleva a la boca. Pero nosotros no podemos decir de ninguna manera que ese tenedor sea mi alimento. ¿Verdad que no? El tenedor no lo va a alimentar.
Pero usted puede usar el tenedor para tomar la comida. El tenedor es el medio instrumental a través del cual nosotros tomamos el alimento. Bueno, la Escritura enseña en ese sentido que la fe es el medio instrumental a través del cual somos justificados por Dios. Por ende, podemos decir que los pecadores somos justificados por medio de la fe. Pero eso no quiere decir que la fe es la que salva al pecador. El que salva al pecador es nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. La base de nuestra justificación no es nuestra fe. La base de nuestra fe se encuentra en la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Cristo es nuestro Salvador, no nuestra fe. La fe es una mano desnuda que se extiende para recibir lo que Dios nos ofrece en el Evangelio. Algunos tendrán una fe fuerte, otros tendrán una fe débil, pero si esa fe está depositada en Jesucristo, tanto la fe del fuerte como la fe del débil, ambos serán justificados delante de Dios. Ambos. Hermanos, hemos sido justificados por fe solamente. No es que yo soy bueno, no hay nadie bueno. Yo te expliqué la semana pasada cuál es la razón por la que las obras no son aceptadas delante de Dios. No, todos necesitamos urgentemente de un Salvador. Alguien decía que si tu necesidad fuera de salud, Dios hubiese enviado un médico. Que si tu necesidad principal fuera económica, Dios hubiera enviado un economista. Pero como tu problema mayor era el pecado, Dios envió un Salvador. Ese es nuestro mayor problema, hermanos. No son tus achaques. No es la recesión económica. Tu mayor problema es el pecado. Y si has creído en Jesús y has venido a Él por medio de la fe, el problema ha sido solucionado. El pastor, pero yo sigo luchando con mi pecado y esta lucha es dura. Gloria al Señor, Él proveyó de su espíritu para que luches y puedas vencer. Porque ya el pecado no se enseñorea de ti. Amén, otra vez. Hermanos, mientras mejor entiendo la gracia de Dios, más entiendo que todo cuanto poseo y todo cuanto he llegado a ser no es otra cosa que el fruto de esta gracia. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Para ser salvo necesitamos confianza, fe, en que la santidad de Cristo imputada a nosotros es lo único, sola fide, que nos califica para entrar en el reino de Dios. Y eso ocurre el día que te arrepientes de todo corazón y pides perdón por tus pecados, basado únicamente en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y le entregas toda tu vida a Dios y recibes la suya, la vida eterna que Él nos regala. Por medio de la fe el pecador es justificado, por la fe únicamente. No es por lo que tú hagas, es por la fe en que únicamente lo que Cristo hizo te puede salvar. Por medio de la fe el pecador es justificado, y por medio de la fe el justo en el día del juicio no será castigado. Por eso podemos esperar ese día con gozo y alegría. El pecador es salvo por medio de la fe, y por medio de esa misma fe gozará y continuará en comunión con Dios y dependiendo de su gracia, ya que el justo por la fe vivirá, continuará en comunión y dependiendo de la gracia de Dios. Él es salvo por medio de la fe y vive por medio de la fe. Por esto es un completo error ser salvos por medio de la fe y tratar de vivir por medio de las obras. Esta fe es un regalo de Dios, la cual obrará poderosamente en el interior de cada cristiano, conduciéndolo a hacer buenas obras. Pero él vive y continúa viviendo únicamente por medio de la fe.
Eres salvo por la fe. Te acercas al trono de la gracia por medio de la fe. Perseveras por medio de la fe. Tienes paz por medio de la fe. Crees en el perdón de Dios por medio de la fe. Te levantas por medio de la fe. Esperas la venida de Cristo por fe. Te aferras a las promesas de Dios por fe. Únicamente por medio de la fe. Por ello, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no fe en ti. No ese cuento de que cree en ti. No, yo soy un completo desastre. Yo no confío ni en mi sombra. Yo necesito de un ser sabio, inteligente, poderoso, lleno de amor y bondad para que me guíe. Así como un niño pequeño necesita la guía de sus padres, así necesitamos de la ayuda de un Padre soberano, perfecto y santo. Tampoco fe en tus obras, sino una fe basada en el sacrificio único y salvífico de Cristo. Siempre le recuerdo a mis ovejas cuando vienen tristes y diciéndome, me siento mal. Le digo, acompáñame a Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Si hay una verdad que nos devuelve la paz, nos ayuda a luchar con nuestros pecados, es la doctrina de la justificación. ¿Y saben qué es lo increíble? Decían los reformadores, que un cristiano es justo y pecador al mismo tiempo. Si ustedes no entienden la doctrina de la justificación, no han entendido el Evangelio. Por lo tanto, no eres salvo. Necesitas entender, mi amigo que estás aquí, yo no sé bajo qué motivación llegaste hoy a este lugar. Yo no sé si se fue sencillamente para llegar a un lugar y escuchar buenos cánticos y sentirte cómodo para calmar tu conciencia. Yo no sé si algunos están aquí creyéndose todavía buenos, que pueden llegar al cielo por lo que ustedes hicieron. Yo no sé. Pero si eso es su pensamiento, permítanme bajarlos de esa nube y decirle lo que Dios mismo, nuestro Hacedor, el Rey del universo y quien juzgará el mundo un día, dice que únicamente podemos entrar al cielo por medio de la fe en la obra de Jesucristo, en esa obra que tiene el poder de perdonar tus pecados, de hacerte libre, de darte de su gracia, de proveerte esperanza, de darte fortaleza, de animarte en la debilidad y prepararte en esta tierra para la llegada al cielo. Es eso lo único que te puede salvar y reconciliarte con tu Hacedor. La fe. La fe. Es la fe. Una fe que se aferra a la obra de Cristo. Una fe que dice, yo no puedo salvarme. Yo soy un pecador necesitado de un Salvador. Yo no puedo, Dios, perdóname y sálvame, porque tú lo puedes hacer. Esa fe que se humilla ante el Creador. Esa fe que reconoce sus maldades, que no se justifica de ellas y que le dices, declárame justo, perdóname por tus múltiples misericordias y tu infinita gracia, perdóname. Y lo que sucede inmediatamente es tus pecados cargados a Jesús, su santidad y su justicia cargadas a tu cuenta. Ahora Dios te ve como justo. No entiendo eso. Y más cuando tú sabes quién eres.
¿Qué? ¿La justicia de Cristo, Señor? Él es Dios hecho carne. Él era perfecto. Dice el escritor de Hebreos que fue tentado en todo, mas sin pecado. Él es único. Sí, fue cargada a tu cuenta su justicia. Y no solo eso, fuiste salvo por medio de la fe y está llamado a vivir por medio de la fe. Es maravilloso, hermanos. Justos y pecadores al mismo tiempo. ¿Dónde está vuestra jactancia?, dijo Pablo. ¿De qué me puedo jactar? ¿De qué se van a jactar ustedes? ¿No es que el Señor me ama a mí? Sí, pero por medio de Cristo. Por medio de su obra preciosa. Por medio de esa obra entraremos al cielo. Nos gozaremos por la eternidad y por esa misma razón gozamos hoy de bendiciones espirituales incontables dadas únicamente por la gracia de Cristo. Por eso decía Lutero, en mí mismo, miren esto, en mí mismo, fuera de Cristo, soy un pecador. Pero en Cristo, fuera de mí mismo, soy un hombre justo. Declarados justos delante de Dios. Aquellos a quienes hoy decidan humillar su orgullo, confesar sus pecados a Dios y aferrarse por medio de la fe a Cristo y reconocer que solo Él puede cambiar tus pecados y que has pecado contra un Dios santo, puedes levantarte hoy gozoso porque la justicia y la santidad perfecta de Cristo se te ha sido imputada y eres justo, perteneciente a la familia de Dios, a su iglesia, a su pueblo, por pura gracia por medio de la fe. Oremos. Bendito Dios.